por pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿pueden ver el PowerPoint? Sí. Sí. Bueno, corro un poco la pantalla. La segunda parte arranca con el tema 6, que es la parte de sistemas de salud. Más que nada tienen que saber el tema de las definiciones, ¿sí? ¿Qué es un sistema de salud? Yo acá les puse la definición que da la OMS para que ustedes lo puedan tener. Y también que puedan ver lo de las dimensiones, que existen 3 dimensiones a través de las cuales se configura un sistema de salud. En este caso es dimensión política, dimensión económica y dimensión administrativa. Si les piden obviamente una definición, la definición de la OMS es la correcta. Después, en la parte de modelos de sistemas de salud, está bueno que ustedes sepan de cómo surge. Acá yo les puse algunos de los modelos de sistemas de salud del mundo. El primero es el modelo del Sistema Nacional de Salud, que acá les especifiqué algunas características. Es financiado a través de impuestos generales, la atención es universal, equitativa y gratuita, ¿sí? Lo conforma una red de servicios organizados en forma regional, provincial, municipal y demás, ¿sí? Después hay otros modelos, ¿sí? Que son exclusivos, el modelo de seguro social, ¿sí? Que es un modelo mutualista, que en este caso brinda servicios a través de los aportes, ¿sí? De trabajadores y empresarios. Y acá también les puse las características: seguridad social obligatoria, financiada por contribuciones y aporte de los trabajadores y patrones, lo regula el Estado, beneficios para los accidentes de trabajo, beneficios para los jubilados y discapacitados y demás. Y el principio que tiene este tipo de modelo es que es solidario. Después, el modelo privado, que es el modelo neoliberal, también llamado el de libre mercado, que impera en los Estados Unidos y también en Paraguay. Acá existe una alta competitividad con los diferentes proveedores del servicio, ¿sí? Acá no es universal, ¿sí? Hay una autonomía individual, los prestadores privados, y se financian por un pago directo, ya sea de una persona o de una familia. El sistema de salud argentino, está bueno que ustedes sepan, si les preguntan qué es, cómo es el sistema de salud argentino, es mixto. Es mixto porque combina modelos que en otros países son exclusivos, como les nombré recién. En países como Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra, tienen un determinado sistema de salud. En cambio en Argentina se combinan 3 sistemas, que son 3 subsectores, que ahora lo vamos a ver. El sistema de salud en Argentina está segmentado, se dice que es segmentado en 3 subsectores, ¿sí? El subsector público, que brinda atención, está bueno que sepan que es a toda la población, ¿sí? Esto es indiferentemente. Había una pregunta en uno de las autoevaluaciones. Está bueno que sepan que toda la población no significa que solamente sean argentinos, sino que también incluye extranjeros. La cobertura es universal, está presupuestado a través de los impuestos y brindando prestaciones integrales, ¿sí? A toda la población, ¿sí? Independientemente de si uno tenga obra social o si tiene alguna prepaga. Después está segmentado en el subsector de la seguridad social, que estamos hablando de las obras sociales, ¿sí? Este subsector presta servicios a los trabajadores en relación de dependencia y a sus familiares directos y a los jubilados. Hay una multiplicidad de obras sociales, como bueno, vemos todos los días, y su principio es el de la solidaridad también, como el modelo que habíamos visto anterior. Después está el subsector privado, ¿sí? Que presta servicios, es como las prepagas que nosotros vamos, pagamos y obtenemos el servicio de salud, ¿sí? Puede ser que pagan por un acto médico o que pagan una cuota o un plan de salud, siempre prepago, ¿sí? Está bueno que si les dan un caso puedan identificar tanto el subsector público como el subsector de la seguridad social y el subsector privado.
Pero también el sistema de salud argentino se dice que además de estar segmentado, está fragmentado. ¿Sí? Fragmentado significa que se expresan distintas fuentes de financiamiento. ¿Sí? Por ejemplo, el subsector público está fragmentado en niveles nacional, provincial y municipal, y el subsector de la seguridad social también se encuentra fragmentado por lo menos en 4 universos diferentes. Pueden ser las obras sociales nacionales, provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las de las universidades y demás. Eso es el tema 6. Después pasamos al tema 7, que es atención primaria de la salud. ¿Sí? Yo ahí les guardé otra definición, no sé si se ve entero. Dice, la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillos, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables que están al alcance de los individuos, familias y comunidad a un costo aceptable por la comunidad y el país que pueda cubrir cada una de las etapas de desarrollo. Otra definición de atención primaria de la salud puede ser, la atención primaria de la salud es una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud, enfermedad, atención de las personas y el del conjunto social, a través de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. Ustedes pueden ahí, en todo caso, complementar lo que serían las definiciones para no poner algo tan técnico. Lo pueden aplicar como una estrategia, como nivel de atención, ¿sí? Y como programa de actividades. Tienen que saber también los antecedentes que están en los apuntes, que es la parte de Ramón Carrillo, lo de Atandos, Floreal Ferrara, ¿sí? ¿Cuáles fueron los antecedentes en nuestro país para llegar a la definición de atención primaria de la salud? Después, la declaración de Alma-Ata, tienen que saber qué es, de cuál fue la importancia. Me dicen que no pueden entrar al Zoom. A ver. No sé cómo está. Bueno, sigo. La declaración de Alma-Ata tienen que saber que no solo contextualiza a la APS, sino que también tiene la idea de descentralizar. Cambia la idea, la estrategia de atención, buscando meterse en la vida de la gente. Y también como un aspecto social, bienestar físico, mental y demás. ¿Sí? Impulsa la igualdad, el desarrollo económico y social para alcanzar la salud de todos. Y bueno, tienen distintas formas de aplicar el derecho y el deber de participar en la planificación. Después, lo que tienen que saber acá, la parte de características, creo que está bastante bien definido, pero lo que yo les decía la otra vez era el tema de las barreras. Por ejemplo, acá nos dice que las características de la APS tendría que ser, ¿cómo tiene que ser la APS? La atención primaria de la salud tiene que ser, en primer momento, integral, integrada, continuada y longitudinal. ¿Sí? Y además tiene que ser activa, accesible, basada en el trabajo de equipo, programada y participativa, docente e investigadora. Acá lo que pasa es que tienen que saber, por ejemplo, que activa tiene que ver con el poder detectar esa población que llega o no llega al sistema de salud. Está también vinculado con lo que vimos la vez pasada con el tema del el iceberg de la enfermedad. ¿Sí? Acá tienen que tener presente lo que son las barreras. Si hay barreras, ya sea organizacionales, lo que yo les decía la vez pasada, de turnos que no pueden conseguir. Por ejemplo, una barrera geográfica puede ser que esa persona tenga un CAPS, se quiera acercar a un CAP,
pero esté en una zona peligrosa y no pueda acceder por ese motivo, una barrera financiera, que no esté bien en nivel económico para poder acceder. Organizacionales era lo que yo les decía, lo del tema de los turnos, que puede ser que a veces el sistema mismo, la burocracia del sistema nos da turnos, no sé, 1 hora por una vez a la semana, entonces no podemos. Culturales, sí, que puede ser, depende de los pueblos, la cultura. Hay veces que hay culturas que son muy fuertes, ¿sí? Y no aceptan distintas cuestiones de salud, distintos servicios de la salud. Después, eso en cuanto a lo que son las barreras. Ustedes tienen que saber detectar cuándo puede ser y cuándo no puede ser activa, ¿sí? Y después, los CAPS. ¿Qué son los CAPS? En este caso son las salitas, lo que nosotros conocemos como salitas, los centros de salud de atención primaria, que generalmente tenemos más cerca en los barrios. Después, el tema 8 es sistemas locales de salud, los silos, ¿sí? Que son una táctica operativa de la estrategia de la APS, ¿sí? Se propone un cambio en el modelo hospitalocéntrico y biomédico predominante que desatiende los procesos históricos, sociales, culturales y económicos determinantes de la salud. Pueden considerarse como una parte del sistema social que incluye el conjunto de elementos o componentes relacionados directa o indirectamente con la salud de la población que favorecen a la equidad de la salud. Eso como una especie de definición. A ver, aguárdame un segundito. Ahí está. Ahora, voy a enchufar la computadora. Tienen que saber más que nada el tema de la definición y qué significa lo que es regionalización, ¿sí? Las características tendrían que ser la participación social, la capacitación, la investigación, la transferencia de responsabilidades, acá. Después, la parte de los niveles de atención de silos, esto lo tienen que saber muy claro para que puedan detectarlo cualquier cosa en un caso. Acá es importante que sepan que hay 3 niveles. En el primer nivel va a ser el más cercano, como les dije hoy, el que generalmente tenemos cerca del barrio nuestro, ¿sí? Que puede ser la salita, que está conformada por médicos generalistas, ¿sí? Partera, pediatra, odontólogo, psicólogo, trabajadores sociales, que es lo que generalmente encontramos. Se supone que eso, a ver, no todos, pero se supone que esos son los médicos que nosotros encontramos en una salita. Después el segundo nivel, que son los hospitales generales, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de que hay una complejidad mayor, una tecnología mayor, también hay más capacidad, hay internación, guardia, cardiología, atención de partos, internaciones clínicas y demás, ¿sí? Hay como que se va avanzando en la complejidad a medida de que va avanzando el nivel. Y después tenemos un tercer nivel, que son los hospitales de alta complejidad, como por ejemplo el Hospital Néstor Kirchner, ¿sí? Que es de alta complejidad, donde están más especializados y tienen una tecnología más avanzada puntualmente para atender este tipo de casos, ¿sí? En este caso, puede pasar que haya referencia o contrarreferencia. A ver, voy a ver en el grupo que no pueden entrar. La referencia es cuando por ejemplo, estoy en la salita y me dicen, no, mirá, esto tenés que ir y atenderte en un hospital, o sí, o un hospital de tercer nivel, un hospital de alta complejidad.
Cuando a mí me están diciendo que yo tengo que ir a uno de mayor nivel, estamos hablando de referencia. Y contrarreferencia es cuando de un hospital, por ejemplo, de tercer nivel, me mandan a hacerme, no sé, un seguimiento todas las semanas, pero me lo hacen hacer directamente en un CAPS o en la salita para tenerlo más cerca. Entonces, eso que a nosotros nos mandan de un nivel mayor a un nivel menor se llama contrarreferencia. Y si es, por ejemplo, del primer nivel al segundo o al tercero, estamos hablando de referencia. La regionalización es un proceso... Discúlpame que te moleste, te interrumpa. Entonces, el contra sería de arriba para abajo. Claro, por ejemplo, vos estás en el Hospital Néstor Kirchner y te dicen, bueno, mirá, tenés que hacerte el seguimiento toda la semana. Vos no vas a ir todas las semanas al Hospital Néstor Kirchner. Generalmente te lo mandan a hacer a una salita o algún hospital más cercano. Entonces te están contrarreferenciando a uno de menor nivel. Sí. Si te pasan de uno de menor nivel a uno de mayor, estás referenciando. Si te pasan de mayor a menor, es contrarreferencia. Sí, se entendió. Bueno, quiero tratar de cualquier cosa, si no entienden algo, párenme. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para poder llegar a resolver el final, el modelo de final, y así también pueden participar de la otra clase que es para sacarse las dudas. Después la regionalización, que es un proceso de dividir el espacio territorial de los países o provincias en áreas geográficas menores. ¿Sí? La menor unidad que puede tener la regionalización es un municipio. Como sabemos, nosotros en Buenos Aires tenemos 12 regiones sanitarias, por ejemplo, Varela, Quilmes, Berazategui, Lanús, que pertenece a la región sanitaria sexta. ¿Sí? Y así se va dividiendo en regiones sanitarias más pequeñas para poder brindar una atención mejor y obviamente tener la posibilidad de que nosotros podamos acceder, que sea más accesible. ¿Sí? Después, las redes que se dan entre estos servicios, esto también está bueno que lo puedan identificar en un caso, que puedan saber si un hospital es zonal, local, interzonal. Y yo acá igualmente les aclaré y les voy a pasar el PowerPoint para que ustedes puedan, tengan un ejemplo de cómo identificarlo en un caso. Después, el tema 9, que es políticas públicas. ¿Sí? Las políticas públicas son un conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, ¿sí? Que actúan directamente a través de agentes y que se van dirigidas a la influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Yo ahora les voy a dar un par de ejemplos de políticas públicas y cómo poder aplicarlas. Hay 5 ciclos de construcción de una política pública, está bueno que lo puedan identificar. Tienen la primera, que es la identificación y la definición del problema, ¿sí? ¿Qué se hace? Se va a identificar y se va a decir, bueno, a ver, la población tiene este problema. Y a partir de ahí se va a proceder a la formulación de alternativas para poder solucionarlo. ¿Sí? Se va a pensar en distintas soluciones. Después de eso, se va a adoptar una alternativa. Esta alternativa a veces puede que no sea la mejor, pero esto es acorde al tiempo que tiene cada gobierno, también relacionada con el contexto histórico, social, también económico. Es decir, a veces esta alternativa que se adopta para la formulación de una política pública no es la ideal, pero se adopta una. Y a partir de ahí van a pasar a implementarla. Se implementa la alternativa seleccionada para poder resolver ese problema o esa necesidad que tenga la población. Y una vez que se implementó y que nosotros ya tenemos un nuevo, por ejemplo, un programa, luego de todo eso se van a evaluar nuevamente los resultados obtenidos. Y acá se vuelven a pensar
en base a los resultados obtenidos, nuevas alternativas para poder seguir solucionando ese problema. Acá yo les puse dos cosas que tienen que saber, que es la agenda sistémica o pública, ¿sí? Que no todos los problemas llegan a la agenda política o institucional, ¿sí? La agenda sistémica o pública incluye las expectativas de la sociedad hacia un gobierno. A veces también es el tema de las promesas que hace un gobierno antes de asumir, y que no todos los, o sea, esto es más amplio. No todos los problemas llegan a la agenda política o institucional para poder ser tratado como y proceder a la implementación o formulación de una política pública. ¿Sí? El gobierno tiene la decisión de tratar o no tratarlo, ¿sí? Para una vez igualmente dentro de la agenda política. Pero si, por ejemplo, está dentro de la agenda sistémica, que son el conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado, no necesariamente va a formar parte de la agenda política. Una vez que está en la agenda política, ahí el gobierno decide si tratarlo o no tratarlo, y si este decide tratarlo, va a tomar la decisión de actuar o implementar la política pública, pero primero debe incluirlo en la agenda. Acá yo les puse problemas que generalmente están dentro de la agenda política, como el problema del alcantarillado, la inseguridad, ¿sí? Y estos son, los sesgos son lo que influye a veces para poder implementar una política pública, ¿sí? Acá un sesgo positivo, no todos los problemas de la agenda sistémica tienen las mismas posibilidades de acceso a la agenda institucional. Unos entran con más facilidad que otros, por lo tanto podemos hablar de la existencia de un sesgo en la accesibilidad a la agenda institucional, ¿sí? Después están también los sesgos negativos, ¿sí? Yo acá les puse los que son de mayor importancia, el poder y la capacidad de la presión de los grupos de interés. Por ejemplo, puede ser, hay sociedades que son muy fuertes culturalmente, hablando de religión, por ejemplo, y hacen imposible a veces la implementación de una política pública en ciertos temas. Entonces tienen tanto peso y tanta presión que no se puede. Los sesgos culturales, ¿sí? También. Después tienen también los contrasesgos, que son los que ayudan a superar barreras de las desigualdades de poder, las barreras culturales, las barreras de innovación. Y acá le puse ejemplos de esto, que serían los medios de comunicación, las organizaciones públicas, la competencia política y demás. Después, acá les hice un breve resumen de cada una de las políticas públicas para que ustedes, al menos a mí me lo pidieron, poder decir ejemplos de políticas públicas que se puedan implementar en un caso. El primero que nombraba en los apuntes era el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Yo les puse acá de qué se trata: promueve la igualdad de derechos y el acceso a una atención integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Después, el Programa Nacional de Inmunizaciones apunta a todos los niños del país desde su nacimiento hasta los 6 años. Esto es lo que es el plan de vacunación, que hasta los 6 años es obligatorio. Por ejemplo, si a ustedes les toca un caso en que una persona, una mamá, tiene a su bebé y les dicen, bueno, a ver, ¿qué tipo de política pública podrían implementar acá? Bueno, el Programa Nacional de Inmunizaciones, que apunta a que los chicos hasta los 6 años estén vacunados totalmente gratis, es uno de los programas que podrían implementar. Después les puse algunos ejemplos más. Y por último, el tema 10, que acá yo les puse una pregunta posible de parcial, es ¿qué es el enfoque o perspectiva de derecho? El enfoque de derecho se basa en la responsabilidad legal y moral del Estado para hacer cumplir o generar condiciones para el ejercicio pleno para todos los ciudadanos. La satisfacción comprende 3 obligaciones hacia los derechos, es decir, no violarlos,
promoverlos y garantizarlos. Después acá les especifiqué las características de los derechos, ¿sí? Que son universales, o sea, todos tenemos derechos, exigibles, no son concedidos ni pueden ser quitados o condicionados, indivisibles, ¿sí? Progresivos, reconocedores de la diversidad, y acá yo les expliqué todo qué significa para que ustedes lo puedan entender. Después acá, los derechos, cómo fueron surgiendo. Los de primera generación, que son los civiles o individuales, más los derechos políticos. Los de segunda... a ver, los de primera generación quería aclarar algo, que era que estamos hablando de que el derecho se aplica en aspectos subjetivos, competente a las facultades o atribuciones que nosotros tenemos para defendernos del Estado. Después, la parte de la segunda generación son los sociales, económicos y culturales, que acá surgen el derecho al trabajo, a la educación y demás. Y después los derechos de tercera generación, que son derechos colectivos, como por ejemplo la protección del medio ambiente. Los derechos de cuarta generación están vinculados con las nuevas tecnologías, derechos reproductivos, la ingeniería genética, y también los de la minoría, los derechos de los animales y demás. La legislación, esto lo tienen que tener muy en claro, que puedan identificar en un caso qué tipo de derechos pueden ser violados para una persona en un caso ante la atención médica. Derecho a la asistencia, si una persona va a un hospital y no está siendo asistida, tienen derecho prioritario obviamente los niños y los adolescentes, sumado a las leyes integrales de estos. El trato digno y respetuoso, ¿sí? Que una persona no reciba insultos. Hubo varios casos que recibieron insultos y demás. Entonces ya estamos hablando de que no hay un trato digno y respetuoso, o le hablan mal a la persona. El derecho a la intimidad y la confidencialidad. Estos están relacionados con la información que se da entre profesionales, ¿sí? Que se respete la intimidad de la persona, la confidencialidad de su situación. El derecho a la autonomía de la voluntad. Esto es la autonomía que nosotros tenemos como pacientes de aceptar o rechazar tratamientos. Esto incluso puede ser revocado, se los puse acá porque significa que nosotros, en todo caso, si nos arrepentimos, decimos, bueno, no acepté el tratamiento. Y de pronto digo, bueno, sí, quiero aceptarlo. En caso de que ustedes lo quieran aceptar, pueden hacerlo, ¿sí? No es que yo dije no y ya está. Después, derecho a la información sanitaria, ¿sí? El derecho a la información sanitaria es uno de los principales, ¿sí? Esto incluye también el hecho de que yo, estando, por ejemplo, en un parto, pueda saber cuáles son los procedimientos a los que me están sometiendo, ¿sí? Esto de mantenernos informados en cuanto a nuestra salud. Y después, derecho a la interconsulta médica. Esto vendría a ser cuando nosotros nos pueden dar, tenemos el derecho de recibir la información de qué es lo que tenemos por escrito, para que nosotros podamos también tener una segunda opinión, ¿sí? Podamos ir a otro médico, o decidimos ir a otro hospital, u obtener otro diagnóstico, otro tratamiento en otro lugar, nosotros podemos hacerlo. Después, esto era lo de la ley de derechos del paciente. Vamos a la ley de muerte digna u ortotanasia, que es distinto a eutanasia. Si no es que estamos dejando morir a la persona, sino que esto trae, acá yo les puse una modificación en la parte de los derechos del paciente, y también trae una modificación en el consentimiento informado y la asistencia. Esto significa que se va a evitar la prolongación de la vida en el caso de que el soporte mecánico prolongue la vida del paciente en un estado terminal irreversible. A ver, esto significa que por más que me hagan lo que me hagan,
si yo estoy internada y mi estado solamente me está manteniendo una máquina, y yo no voy a mejorar de ninguna manera porque es totalmente irreversible, ¿sí? Se puede tomar la decisión, incluso acá nos dice que, bueno, los familiares posibilita a los familiares a decidir si seguir o no con el procedimiento. Si esto trata de que se tenga una muerte digna, ¿sí? Sin evitar la prolongación de todo este soporte mecánico, sabiendo incluso que yo no voy a mejorar. Después, la ley de salud mental, ¿sí? Que es otra de las importantes, que el objeto es la protección de la salud mental de las personas y el pleno goce de los derechos humanos. Los puntos importantes a tener en cuenta acá es que se debe partir de la presunción de la capacidad de todas las personas. Ya se rompe con esa cuestión de que las personas lo que antes se decía como locura y demás, por las enfermedades mentales, ya se rompe con eso, ¿sí? Con la cuestión de vincularlo con la locura. Y también nos dice que las adicciones también deben ser abordadas como parte integrante de la política de salud mental. También nos dice que hay existencia de diagnóstico en el campo de salud mental. Ah, bien, esto es más que nada para que no se presuma, a ver, una persona que tiene alguna enfermedad mental, generalmente se presumía que bueno, tiene riesgo de daño o es incapaz de hacer tal cosa. Ya se rompe con ese diagnóstico. La atención de la salud mental debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario, es decir, de varias disciplinas, no solamente psicólogos o psiquiatras. La internación debe ser considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y que debe ser una excepción y por el menor tiempo posible. Otra de las cosas más importantes de esta ley es que se prohíbe la creación o apertura de nuevas instituciones mentales, ¿sí? ¿Para qué? Para que de a poco estas personas se puedan, si una persona tiene un problema mental, ¿sí? Se pueda ir atendiendo en hospitales generales, ¿sí? Esto es de a poco igual, porque hasta ahora van migrando, pero bueno, se previó ya la apertura de nuevos centros mentales. Después, la ley de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, sí, que nos habla de los derechos que tenemos al momento del nacimiento. Esto es lo que le decía hoy, que por ejemplo, si una persona no sabe por qué le provocaron, en este caso, una cesárea, eh, estamos hablando de que hay una barrera en la información, porque la institución de salud y sus profesionales tienen el deber de informar a la persona de los procedimientos a los cuales se la está sometiendo. Ser tratado con respeto, ser considerado en su situación respecto del nacimiento como una persona sana, el parto natural, ¿sí? Evitando las prácticas invasivas. Se lo señalé más que nada porque hay veces que, bueno, sí, va a cesárea, y ni siquiera saben por qué, ¿sí? Entonces, todo esto está relacionado, que hay que tratar de respetar el parto natural y respetar el tiempo biológico y psicológico. A ser informado, esto se los puse subrayado, sobre la evolución del parto, del estado del hijo, y en general que se lo haga a partir de las diferentes actuaciones de los profesionales. También esto, estar acompañado de una persona de su confianza. Esto no incluye, generalmente se decía como que, bueno, el padre podía entrar en el parto, pero la verdad es que puede estar acompañada de cualquier persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. Bueno, después de esto, que es lo que también es importante, a tener a su hijo al lado, esto se denomina lo que es la hora de oro, que la mujer tiene el derecho a estar, luego del nacimiento de su hijo, de tenerlo en brazos, a menos que el niño requiera cuidados especiales, que tenga que estar, no sé, en una incubadora y demás, y ahí sí se puede romper eso, pero tiene ese derecho.
Y por último, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, que el objetivo es facilitar el acceso a la interrupción voluntaria hasta la semana 14 inclusive, respetar las decisiones y el acceso a la información no necesariamente debe expresar causa. Se puede realizar una interrupción hasta la semana 15 si fuera proceso de violación y menores de 13 años sin declaración jurada, de manera ambulatoria hasta la semana 12 si el instituto lo puede realizar y no son objetores. Eso significa que el instituto también puede decidir, no, a ver, no lo quiero realizar. Sí, eso está en la ley, pero yo les marqué lo más importante. ¿Pasamos a resolver el final o tienen alguna duda? Yo igual les paso esto. En el chat tenés una pregunta que dice que si podés explicar el primer punto de salud mental. A ver, recién lo veo. La parte de salud mental. ¿Cuál? Ah, se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. No puedo ver el chat. A ver. Dice si podés explicar el primer punto importante de salud mental. Sí, que se debe partir de la presunción de capacidad de las personas, ¿será eso? Acá estamos hablando de que, a ver, todas las personas somos capaces. Antes siempre había como una cuestión, un estereotipo de que, bueno, una persona que tenía un problema mental, ya está, ya era incapaz de manejar sus bienes, de manejar su casa, de conseguir un trabajo. Ahora estamos hablando de que hubo un avance con todas estas cuestiones, y ya no estamos diciendo que una persona que tiene una enfermedad mental tiene locura, ¿sí? Entonces se separa esa cuestión. Y lo que pasa es que se buscan medidas para poder, para dar una reinserción en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en las redes, y se hace también un contacto, monitoreo, también en el ámbito, tanto en un hospital, tanto en el ámbito de la salud como también en la comunidad, ¿sí? Hay más promoción, prevención y todo. Después se prohíbe la creación o apertura de nuevas instituciones mentales, y ya lo había explicado, que bueno, como que se va migrando, ¿sí? Así como también se busca separar y que, bueno, a ver, la persona que decían, bueno, está loco, ya lo internaban en una institución mental. Eso se trata de romper ya, porque esa persona no es incapaz, esa persona tiene capacidad, ¿sí? Más allá de los problemas mentales que pueda tener. Entonces, es más que nada para que ustedes puedan ver que es como una cuestión social, ¿sí? Que había como que la discapacidad estaba en la interacción, como dice acá, de esa persona con el medio social, ¿sí? Que hay mucha discriminación en cuanto a esos ámbitos, por ejemplo, que no se les facilita o se le dificulta la integración, tanto para poder ingresar a un trabajo como para, no sé, para acceder a cualquier tipo de cosa, era como que se lo consideraba ya incapaz. Pero bueno, acá se va viendo que hasta las adicciones van a ser abordadas como parte integrante de la salud mental y demás. A ver. Bueno, pasamos a la parte de resolución del parcial.
A ver. Voy a poner, dejar de compartir. Voy a abrir. A ver. Voy a abrir el archivo, así lo vemos. Ahí está. Ahí lo pueden ver todos. Sí. Yo ayer recién le pude pegar una ojeada, así que más o menos lo vamos a ir resolviendo. ¿Alguien quiere ir leyendo las preguntas? Así, ¿no? Me voy a quedar afónica. ¿Y lo vamos resolviendo? ¿O lo leo yo? No hay drama. Bueno, acá nos dice la pregunta 1 que dice, las raíces de la atención primaria de la salud pueden encontrarse desde el siglo XVIII, cuando algunos pioneros de Villermé plantean la idea de salud como un derecho, y ya para el siglo XIX con el movimiento de la medicina social liderado por Bischoff y Grimm, entre otros, para comienzos del siglo XX con la elaboración del informe de Dawson. Ahí ustedes tienen que saber ya la identificación de qué tema está. Ya saben que está hablando del informe de Dawson. En Inglaterra, se avanza con algunos conceptos centrales para el desarrollo de la APS. ¿Podría indicar cuáles son? Se puede seleccionar más de una opción. Yo la clase pasada les había pasado una parte que decía los puntos importantes del informe de Dawson. Uno de los puntos importantes era esto, que se plantea la integración de la medicina preventiva y curativa. Y además que se desarrolla el concepto de los niveles de atención, tanto primario como secundario, ¿sí? Para poder ir reorganizando tanto los niveles primarios, secundarios, como para hacer ir yendo más a una descentralización, ¿sí? Bueno, entonces, en esta pregunta, las opciones correctas serían la A, que es lo que se plantea con el informe de Dawson, y también la B, ¿sí? Que es lo del sistema de atención, tanto primario como secundario. ¿Alguno tiene dudas con esta? Miren que el final va a ser así, ¿eh? Así que sáquense todas las dudas. ¿Esas dos serían las únicas respuestas, las opciones correctas o hay más? No, esas dos Yo serían pensé las que correctas, ¿sí? Estas no fueron centrales en lo que es el informe de Dawson. Ustedes en el informe de Dawson tienen, yo les había pasado literal en la clase pasada, cuáles eran los puntos importantes. Ustedes tienen que hacerse una listita de los puntos importantes que se plantean en el informe de Dawson y en el informe de Fletcher. Y los puntos importantes en realidad son estos, ¿sí? Se centra la formación médica de los hospitales especializados, claramente no. A ver, se busca una descentralización de los sistemas de salud. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se busca romper con el informe, con el sistema hospitalocéntrico, es decir, que no haya siempre un hospital en particular en el cual todos tienen que acudir? A ver, se busca siempre que haya una descentralización, ¿sí? Después, la pregunta 2, esto lo vimos recién. La ortotanasia o muerte digna, ¿se entiende cómo? ¿Alguna puede ahí que la haga alguien que diga cuál es la respuesta correcta? Lo vimos recién. Creo que es la C. Claro, exacto. Sí, es la C.
Es el derecho al paciente a morir dignamente sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios. Esto es lo que hablábamos del tema de mantenerlo mecánicamente, ¿sí? Sabiendo que no se va a cambiar la situación. A ver. Bueno, la pregunta 2 sería esa. Bueno, la pregunta 3 dice, es como un casito. En el municipio de Almirante Brown se convoca a los vecinos del barrio Don Orione para pensar conjuntamente en algunos detalles. Tengan en cuenta esto, para pensar conjuntamente, ahí está, en algunos detalles que permitan optimizar el funcionamiento de un nuevo comedor municipal que está por inaugurarse. Señale según la clasificación de J.M. Aguilar y Dáñez a qué tipo de participación comunitaria se está haciendo referencia. En la parte de participación comunitaria tienen a este autor, que es Aguilar, y también lo tienen a Rifkin, ¿sí? Aguilar y Dáñez lo que propone es hacer la participación comunitaria, dividirla, dice que hay 6 formas de hacer participación comunitaria, ¿sí? En este caso, ¿alguno leyó esos apuntes? ¿Lo encontró en los apuntes? ¿O No, a mí justamente me faltan esos apuntes, tengo los primeros nomás. ayer una chica los pasó al grupo y estaba, yo los miré para ver si estaban completos, e incluso estaba. Ahí nos dice, bueno, como él lo divide en 6, nos dice, bueno, que hay una forma en la que se convoca a las personas, ¿sí? Que puede ser una forma de oferta para que participen, una forma de, bueno, delegarle algunas responsabilidades. En este caso, la definición, ahora yo les voy a pasar el Word, el PDF donde estaba para que lo puedan tener. Lo que nos dice Aguilar y Dáñez es que, miren, yo les voy a decir, la respuesta es consulta. ¿Por qué es consulta? Porque nos dice Aguilar y Dáñez que la consulta es cuando los responsables de diseñar y ejecutar un programa consultan solicitando sugerencias o alentando a la gente a que exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer o se está haciendo. ¿Sí? Entonces, como acá se los está invitando a pensar, se los está convocando a pensar conjuntamente en detalles nada más que puedan optimizar el funcionamiento. O sea, pero no tienen una gran responsabilidad, pero bueno, eso no es obligatorio tampoco, ¿sí? Entonces, se los está convocando. Para mí es consulta, ¿sí? Porque prácticamente la definición que da Idañez sobre consulta, estamos hablando de, bueno, lo que nos dice el caso. ¿Se entiende o alguno no entendió esta? A ver, ahí dicen oferta. Yo les voy a leer lo que dice en la parte de oferta, que puede generar un poquito de duda también. A ver. Puede ser acá. Oferta. También es el nivel más bajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá se pretende que las personas tomen parte de las decisiones de arriba. Y se le ofrece también, bueno, a las personas que están abajo, la decisión sobre cuestiones sustanciales. Perdón, acá se le impide la decisión sobre cuestiones sustanciales. Se mantienen intactas las relaciones, ¿sí? Pues, para mí va más con consulta, ¿sí? Porque se los está convocando. ¿Sí? Cuando nos dice que se los convoca es porque están haciendo una participación consultiva. Pero, si quieren después lo podemos ver. Pero los demás no son. O sea, por descarte, delegación y demás,
si ustedes leen las definiciones, no son. Los que es congestión y demás, esos ya tienen como un nivel más alto, ¿sí?, de participación. Después, la parte de la pregunta 4, dice, Florencia, de 27 años, vive en la zona sur del conurbano. Tiene 2 hijas pequeñas, trabaja como cocinera en un comercio de comidas, se atiende habitualmente en un CAP de su barrio, no tiene obra social. Dice, marque las opciones que considere acordes a la implementación de políticas de salud, públicas de salud. Esta era la 4. Bueno, ¿alguno pudo hacer esta? Ustedes lo tenían hace rato, la idea era que lo puedan hacer y que, bueno, que lo podamos ver. ¿Y por qué? Esto es lo que les hablaba recién. ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, a ver, si les toca un caso de que tengan una persona que tenga un hijo chiquito, que se pueda implementar la política pública de inmunizaciones, el Programa Nacional de Inmunización? Y fíjense, Sí, claro, exactamente. La A nos está diciendo, Florencia lleva a vacunar a sus hijos al CAP. Siempre recibió las dosis correspondientes al calendario nacional y no tuvo que sacar turno en enfermería para las aplicaciones. Esto es verdad, porque uno no tiene que sacar turno porque hasta sí. Claro, esto es lo que vimos recién en el programa Sí, vimos nacional. en la clase, sí. Lo Después, hablamos igual la clase pasada de eso. claro, sí, porque habíamos visto un caso de una chica que tenía un nenito. Después, en varias oportunidades, retiró del CAP preservativos y folletos de información sobre VIH que están disponibles en un dispenser al ingreso de la sala de espera. Puede ser también la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto que una de las políticas públicas nos estaba hablando de todo el tema de la capacidad reproductiva y demás, de todo el tema de prevención y promoción de la salud reproductiva. Estas son cosas que están puestas directamente en el Programa Nacional de, a ver cuál era, ya les digo. Así lo tenemos. Acá, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Sí? Yo les hice igual un resumencito, pero a ver, no es tan difícil de identificar qué políticas públicas se puedan aplicar acá, o qué se estaría aplicando. ¿Sí? Esas dos se estarían aplicando. Después, a ver, no, ahí está. Considerando la pregunta, esta es la 5. Sí. Considerando la conceptualización del cuidado de la salud, elija la opción correcta. A ver, a mí no me pareció difícil al final, porque la mayoría son todos conceptos que se aplican muy textualmente. ¿Sí? A ver, la opción A dice, en todas las familias se ponen en práctica los mismos modos o estrategias de cuidado. A ver, usando ya el sentido común, sabemos que eso no es cierto. Mayormente el proceso de salud, enfermedad, atención dentro de la familia recae en el hombre. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que la mayoría del proceso de la atención de salud, enfermedad, atención y cuidado generalmente recae sobre las mujeres, sobre la madre? Después, entonces, esa tampoco sería. Después, las prácticas de autoatención preceden generalmente a la utilización de servicios del sistema de salud. Esto es cierto, sí, es así. ¿Por qué? Porque las técnicas de autocuidado, lo vimos la vez pasada, las técnicas de autocuidado son previas a que uno vaya al servicio de salud. O sea, generalmente en todas las familias pasa esto, de que, bueno, a ver, no, sí, está bien, te pongo el pañito en la cabeza para que te baje la fiebre. Todas esas técnicas de autoatención son previas a que uno acuda al sistema de salud. Después, esta claramente no es. Las mujeres están genéticamente más dotadas que los hombres para ocuparse de las tareas del cuidado del hogar. La verdad que ni hablar de
de esa respuesta. La correcta sería entonces la C. ¿Sí? Bien, después, ¿alguna duda en esa? Esa me pareció, creo que era la más fácil. ¿O vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Ah, está bien. Bueno, después, esto también lo vimos la clase pasada. Creo que una compañera hizo esta pregunta. En el modelo explicativo de Pedro Luis Castellanos, seleccione el espacio de determinación social de la salud que corresponde al ejemplo. ¿Recuerdan que habíamos visto, bueno, lo que era el espacio general, el espacio singular y el espacio particular? El estilo de vida que hacía más que nada que tenía que ver con los hábitos, las costumbres que nosotros tenemos, después el espacio particular, que podían ser las condiciones de la vivienda, el acceso a la educación y demás, y el espacio general, que estábamos hablando del ámbito de las políticas públicas. Como a nosotros ya de un principio nos nombra el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas. Ya con solo leer eso, nosotros ya sabemos que está hablando de un programa, una política pública. El ámbito de las políticas públicas es el espacio general, el modo de vida. ¿Todos lo pudieron detectar o alguno tiene una duda y lo explico de nuevo? Sí, vamos bien, 2 puntitos, me voy sacando un 2. Ah, está bien, bueno. 2,5 más o menos. No, pero a ver, no es tan complicado detectar cuando ya tienen en claro cuáles son los planos. ¿Sí? Después, la 7 dice, bueno, esto era más que nada, estaban en el tema 1. Dice, ¿con qué se relaciona la idea de buen vivir de los pueblos indígenas? Pará, a ver, hay una compañera que no entendió. Cintia, ¿no entendiste la 6? ¿Me explico de nuevo lo de Castellanos? Yo la vez pasada les di en el PowerPoint y después lo pasamos a un... A ver si lo tengo acá para poder pasarlo. Cintia, ¿qué parte no entendiste? Si querés, mirá, ¿qué diferencia hay entre espacio general y el singular? Bueno, el espacio singular, que es el estilo de vida, yo se los expliqué la otra vez. ¿Sí? Estamos hablando de que nos remite a las formas sociales y culturales de cada uno. ¿Sí? Los hábitos, las costumbres que cada uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, el tabaquismo, hacer deporte, la dieta que uno lleva. Ahí estamos hablando del estilo de vida que uno lleva. ¿Sí? Entonces sería espacio singular. Ahora, el espacio particular, ¿sí? Se refiere al espacio de las condiciones materiales necesarias para la subsistencia. O sea, que ahí va a entrar el acceso a la educación, la vivienda y demás, ¿sí? Eso en espacio singular, en espacio particular, que es condiciones de vida. Después, el espacio general o modo de vida es el ámbito de las políticas públicas. ¿Sí? Se refiere a la sociedad en un momento histórico determinado. ¿Sí? Ese espacio general es donde se aplican las políticas públicas. ¿Sí? Ahí vas a tener todo lo que son los programas y las políticas públicas que se aplican y cómo influyen en la salud. Entonces, como a vos, claro, la consigna te empieza diciendo que estamos hablando de un programa nacional para el fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades. Ese programa es una política pública implementada por el gobierno. Entonces estamos hablando de que es el modo de vida, el espacio general. ¿Ahí se entendió? Sigo con la otra. Bueno, ¿Qué era el espacio particular?
¿Cómo? ¿Qué era el espacio particular? A las condiciones materiales necesarias para la subsistencia, ¿sí? Como por ejemplo el acceso a la educación, el trabajo, la vivienda, ¿sí? Todo eso sería espacio particular. Las condiciones de vida que vos tenés, ¿sí? Si son precarias o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto lo tienen que tener súper, súper claro, ¿eh? Los 3 espacios. Después, esto estaba en el tema 1. Creo que tuvimos una autoevaluación en la primera clase que preguntaba esto. ¿Con qué se relaciona la idea de buen vivir de los pueblos indígenas? ¿Se acuerdan que había bueno, no sé si algunos se acuerdan, yo me acuerdo de la autoevaluación que nos hablaba del concepto que tenían mágico-religioso, ¿sí? En donde aplicaban la idea de buen vivir los pueblos indígenas. Para ellos, el buen vivir, ¿sí? El estar sanos y demás, estaba relacionado con el cuidado de la naturaleza, con la responsabilidad social. Exacto, la correcta es la D. Con el espacio comunitario, ¿sí? Con el cuidado de la naturaleza, con la responsabilidad social y el consenso. Ellos tenían como un concepto mágico-religioso en el cual aplicaban los saberes de la salud, ¿sí? En el ámbito de salud. Esta creo que no, es muy conceptual. Después, desde la mirada latinoamericana de la determinación de la salud social, se sostiene. ¿Se acuerdan la clase pasada que nosotros habíamos hecho la diferenciación entre salud pública y salud colectiva? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de la salud colectiva surgía como desde la mirada latinoamericana? Acá dice, la salud colectiva es un conjunto articulado de prácticas y técnicas ideológicas, políticas y económicas desarrolladas en el ámbito académico y demás, ¿sí? Acá te pregunta, bueno, las opciones son, la salud incluye decisiones tanto individuales como colectivas atravesadas por relaciones de poder. Las posiciones biomédicas y epidemiológicas convencionales, el proceso de salud está determinado social e históricamente. En la pregunta 8, exacto. Sí, la A sería, ¿sí? Porque estábamos hablando de un concepto que pasaba más de lo individual hacia lo colectivo, y también estaba atravesado por relaciones de poder. La A sería correcta, ¿sí? Y la C puede ser correcta, ¿sí? No, la D dice que se entienda la salud como un asunto de orden político, ¿sí? Eso habíamos visto con el concepto de salud colectiva, que bueno, claro, exacto, que la C sería la C porque el proceso de salud de enfermedad está determinado social e históricamente. ¿Se acuerdan que había una evolución que decía que, bueno, no se tenía que considerar solamente a la salud desde una perspectiva biológica, sino que pasaba a un aspecto psicosocial? Entonces, ¿qué cambiaba históricamente? Entonces sería la correcta, la A y la C, ¿sí? ¿Alguno no entendió esta? Capaz era medio complicado justo encontrar qué tema era. Pero ya cuando decía lo de la mirada latinoamericana, me parece que tienen que saber ubicar qué es salud colectiva. Después, el sistema privado, la B, a ver. Claro, a ver, la B no sería porque dice que las posiciones biomédicas y epidemiológicas convencionales. A ver, desde la mirada latinoamericana, claro,
Desde la mirada latinoamericana lo que se intenta hacer es un cambio en lo que son las condiciones biomédicas, ¿sí? Es decir, que no se quiere tratar solamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado primero del modelo médico hegemónico? Que bueno, que era biologista, que se tenía en cuenta la formación científica como un saber, y que bueno, que la persona siempre tenía un saber equivocado. ¿Sí? Entonces eso se intentó cambiar. Desde la posición latinoamericana, desde la mirada latinoamericana en la salud colectiva, avanzó, y esa posición biomédica y epidemiológica convencional se paró. ¿Sí? Entonces, la correcta ahí sería la A y la C. ¿Sí? Después, esta es bastante fácil. El principio que caracteriza al sistema privado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, que habíamos visto recién lo del sistema de salud. Exacto. ¿Cómo es el sistema de salud argentino? Bueno, en este caso que estaba segmentado en público, privado y demás. Y acá tenemos, sí, el sistema privado se caracteriza por el mercantilismo, como dicen las compañeras. La correcta es la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está cubriendo de acuerdo a los servicios contratados a través de aportes particulares. Eso significa mercantilismo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso era bastante fácil. Esto creo que no lo vimos en los apuntes, pero estaba en los PDF que les mandó los profesores. Dice, la concepción sanitaria de Carrillo, estamos en la pregunta 10, de Carrillo incluía, ¿se acuerdan que yo recién les nombré lo del tema de los antecedentes que tenían que saber, lo de Ramón Carrillo, lo de Acandos, de Floreal Ferrara y demás? Acá Sí. yo les voy a nombrar los temas importantes y ustedes me van a decir qué opción es la correcta. Ramón Carrillo hizo varios puntos importantes, ¿sí? Entre ellos era la medicina social, la salud como un derecho, el rol del Estado, los niveles de atención, el centro de salud, el equipo interdisciplinario y la participación comunitaria. Basándonos en lo que les dije, lo del tema de la medicina social, la participación comunitaria y demás, ¿cuál creen que es la correcta? La A. Exacto. Sí, Ramón Carrillo tuvo esa concepción. Esos son los antecedentes que nosotros tenemos acá en Argentina. ¿Sí? Acá nos dice, llevar a cabo una acción integral sobre la población, valorando centralmente el rol de los determinantes sociales. Es decir, que no solamente influye el tema de la enfermedad acá, sino también estamos hablando de determinantes sociales que afectan a la salud a través de la concepción de la medicina social. La medicina social es el punto más importante de la concepción sanitaria que decía Ramón Carrillo. Después, ¿alguno no entendió? ¿Alguno no leyó esa parte de los apuntes? Después les paso un PDF sí, tengo un PowerPoint que explica eso. Si no. ¿Seguimos? Sí. Vale. Bueno, la pregunta 11, vamos tratando de apurarnos, dice, Dawson propuso modificaciones en el servicio de salud inglés que influirían en la historia de los sistemas de salud, incluso en la Argentina. Ellos son, esta es la 11. A, dice, el Estado proveedor y controlando las políticas públicas, las políticas de salud, trabajo en equipo en los servicios sanitarios, desarrollo de instituciones, diagnóstico y tratamiento de casos agudos, medicina curativa y preventiva integrada, ya sea en la formación de estudiantes o en los servicios sanitarios. ¿Sí? Después, la B dice, Estado solo controlando las políticas pero dejando al capital actuar en salud. Construcción masiva de hospitales para la atención exclusiva de la enfermedad. Atención, ¿se acuerdan que habíamos visto que bueno, Dawson ya propuso como un cambio
Ellos fueron los que propusieron un cambio, ¿sí? Entonces, ya el hecho de que nos diga que que el Estado esté controlando las políticas públicas, pero dejándolo actuar en salud, construcción masiva de hospitales y demás. Y acá nos dice algo que estaba en el tema de los antecedentes, que no es correcto. Del Estado solo de las clases bajas. Eso es lo que se trataba de romper, a ver, de que el Estado solamente ayuda a las clases bajas, sino que sea accesible para todos, que sea integrada, ¿sí? Entonces, esa no es correcta. Después, la C nos dice, Estado como actor pasivo, dejando al libre mercado la gestión de la salud, hospitales para la atención de casos agudos y crónicas, sin acción adjunta, con centros de primer nivel, modelo hospitalocéntrico. Esto es lo que hablábamos recién de que se trata de romper. A ver, el informe de Dawson y de Flexner trataba de romper con el modelo hospitalocéntrico. Entonces, que nosotros nos diga que el Estado tiene bueno, que en este caso se tomó de la propuesta de Dawson, modelo hospitalocéntrico y formación basada en la curación, cuando no es así, estamos o sea, por descarte, la correcta va a ser la A, ¿sí? La C no sería, porque eso es lo que siempre se trató de romper, de cambiar con el modelo hospitalocéntrico e ir a una descentralización, ¿sí? Y no solamente basarse en la formación basada en la curación, como el modelo médico hegemónico, sino tratar de romper con eso y también tener en cuenta los determinantes sociales, como lo vimos recién con otro caso, ¿sí? Entonces, acá lo que se hizo con el informe de Dawson, la A sería la correcta, ¿sí? ¿Alguno entendió? Traté de hacerlo por descarte para poder explicarles por qué estas no eran. ¿Se entiende qué es la A? Sí, sí, se entiende. Bueno, la pregunta 12, bueno, esto lo vimos la otra vuelta. ¿A qué criterio de medición de pobreza se hace mención en el siguiente texto? En la época de cosecha, decenas de trabajadores golondrinas se acercaban en busca de trabajo, asentándose en un predio descampado en condiciones muy precarias, que no permiten cubrir sus necesidades básicas. Está fácil. ¿Se acuerdan los que yo les hice en el PowerPoint, las mediciones el coeficiente de Gini, ¿qué mide? Se los puse en mayúsculas. El coeficiente de Gini mide la desigualdad. Claro. Acá estamos hablando de medición de pobreza. ¿Se acuerdan? A ver, yo lo tengo por acá. Se los puse. NBI. Claro, exactamente. Había varios mediciones. Acá, las mediciones para la pobreza. ¿Cómo se calcula la pobreza? La línea de pobreza por la línea de indigencia, y la pobreza también se calcula por el indicador NBI, necesidades básicas insatisfechas. Como acá nos está diciendo necesidades básicas, ya sabemos que es por el NBI, que es el medidor de necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? El coeficiente de Gini no es, Nati, porque vi que pusiste en el chat, porque el coeficiente de Gini mide la desigualdad, no mide la pobreza. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué es el NBI? Sí. Se los puse en el PowerPoint la otra vez. Bueno, después la pregunta 13. De los siguientes párrafos, marque cuál se refiere al paradigma de la complejidad en salud. Habíamos visto, no vimos, no repasamos el tema de complejidad, pero estaba en los apuntes. Generalmente tienen, aunque sea una pregunta sobre complejidad. La A nos dice, en el campo de la salud, este paradigma se encarnó
en el llamado modelo biomédico. ¿Se acuerdan? El modelo biomédico era el que consideraba al hombre como una máquina, ¿sí? Que puede estudiarse en función a sus partes y repararse reemplazando sus piezas. Eso es lo que yo le decía al principio de la clase pasada, de que se trata de ir cambiando con todo esto, de tratar al hombre como una máquina, del modelo hospitalocéntrico, del modelo hegemónico. Todo eso se trata de ir dejando de lado. De eso se trata la complejidad. Este paradigma se plantea, la respuesta B dice, este paradigma se plantea como alternativa para introducir un pensamiento que permita desarrollar acciones superadoras que transformen la visión reduccionista. ¿Sí? Creo que no hay duda de que la complejidad trata de eso, ¿sí? De romper con todos esos modelos que no tenían en cuenta, que eran reduccionistas, ¿sí? Que no tenían en cuenta los aspectos psicosociales. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de que esta es la respuesta, es la B? Capaz, a mí, creo que de las que vi, que me pareció la más complicada. Es parecida a la A, pero, a ver, no estamos hablando del modelo biomédico, estamos hablando de complejidad, ¿sí? Que la complejidad trata de plantear una alternativa y no reducirse al modelo tanto biomédico como al modelo hegemónico y demás. ¿Sí? Entonces, acá nos está diciendo que se trata de plantear como alternativa para introducir un pensamiento para desarrollar acciones superadoras. ¿Sí? Es por eso que es la B, ¿sí? La respuesta correcta. Incluso yo saqué una parte de los apuntes que me pasó Andrea ayer. Dice, en salud y particularmente en la salud colectiva, observar los procesos y emergentes propios de este campo desde el pensamiento complejo es sobreponerse a las limitaciones que impone un paradigma reduccionista mecanicista. ¿Sí? Ahí ya está dejando de lado que sea mecanicista o reduccionista. ¿Sí? Y acá te está diciendo que tiende a ser una alternativa para superar acciones que transformen esa visión reduccionista y también mecanicista. Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? Yo ahora les voy a pasar lo que sacamos de los apuntes. La pregunta 14 dice, organice el esquema que muestra el denominado triángulo de actores referido a la construcción de políticas públicas. Esto es más que nada como algo que está en los apuntes y ponerlo textual, ¿sí? Que decía que la sociedad civil, OSS, tienen baja capacidad de incidencia, y después que el mercado y las empresas tienen alta capacidad de incidencia. Yo revisé los apuntes ayer y estaba tal cual, ¿sí? Eso es lo que hablábamos de quienes tienen más incidencia al momento de construir una política pública y demás. Después, la pregunta 15. No, esta no se podía hacer porque falta algo acá, donde hay que completar y demás. Vamos a la 16, que esta sí lo revimos. El iceberg de la enfermedad dice, el iceberg de la enfermedad, como diciendo, ¿qué es? Es lo que el sistema no ve, la morbilidad desconocida y los grupos vulnerables. ¿Es lo que el sistema ve, la mortalidad y la morbilidad conocida? C, es la suma de lo que el sistema ve y lo que el sistema no ve. La A. ¿Seguros que es la A solamente? ¿Se acuerdan que el iceberg de la enfermedad, por un lado, tenía
lo que decía que el sistema ve, pero lo comparaba también con lo que el sistema no ve. ¿Sí? Entonces, por un lado, nos decía eso, ¿sí? Lo que el sistema ve es la mortalidad, la morbilidad desconocida de los grupos vulnerables. Y lo que el sistema no ve, perdón, al revés. En realidad, la A y la B serían correctas, ¿sí? Acá podríamos, o seleccionamos la A y la B, o decimos que la correcta es la C. Ujú. ¿Sí? Porque no es de múltiple opción. En realidad sería lo que el sistema ve y lo que el sistema no ve. Serían ambos. ¿Se entiende? Sí. El iceberg de la enfermedad tenía dos partes. A la derecha nos decía lo que el sistema ve y a la izquierda nos decía lo que el sistema no ve. ¿Sí? A ver si puedo encontrar. Creo que se los puse en el. En el PowerPoint está. Se Eso. los puse en el PowerPoint. A ver, el iceberg de Sí. la enfermedad nos hace una comparación entre las personas que llegan al sistema de salud y las personas que no llegan. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que tiene que hacerse un seguimiento y que tiene barreras, como por ejemplo, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Una barrera geográfica. Vive en una zona peligrosa, no puede acceder al sistema y no puede hacer un tratamiento y padece de hipertensión. Que se tiene que tomar la presión todos los días y no puede acceder. Entonces esa persona se transforma en una persona vulnerable, ¿sí? Y eso el sistema no lo ve, ¿sí? Entonces, tiene el iceberg de la enfermedad nos está haciendo una comparación entre las personas que llegan al sistema, ¿sí? Que sería lo que el sistema ve, ¿sí? Porque serían las personas que sí llegan a atenderse al sistema de salud, pero también nos muestra que hay un sector que no llega, ¿sí? Claro, por eso mismo, por el tema de las barreras, porque hay barreras, entonces el sistema no llega a detectar todo. El día que no haya barreras, que sea como las características que vimos hoy, que sea integral, que sea integrada, que sea activa, que se haga seguimiento, que sea prolongado y demás, esas barreras no van a existir. Pero por ahora lo que hace el iceberg de la enfermedad es compararnos lo que el sistema ve y lo que el sistema no ve. ¿Sí? No solamente lo que el sistema no ve. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esta la verdad que no sabría qué opciones te da en la pregunta 17. Pero bueno, vamos a deducir que estamos hablando de promoción y prevención. Acá dice, asimismo, el grupo de promotoras barriales. Ya el hecho que te esté diciendo promotoras barriales preocupadas por la situación convoca una asamblea para discutir el tema con las y los vecinos. En una reunión se acordó a organizar una huerta comunitaria. ¿Estamos hablando de un problema de la historia de la enfermedad o de los periodos? No, estamos hablando de organizar una huerta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de promover estilos de vida saludables, alimentación saludable y demás? Sí. Entonces, ya primero el hecho de que nos diga promotoras barriales, ya sabemos que estamos hablando de promoción. Después, el hecho de que no sea puntualmente algo que tenga que ver con una enfermedad y que sea más que nada para fomentar estilos de vida saludables, como una huerta comunitaria, estamos hablando de promoción. ¿Sí? Vieron que dice taller de alimentación saludable. ¿Qué sería promoción? Después dice, realizar entrevistas compartidas, interconsultas y discusión de las situaciones problemáticas. Sí, va a ser multiple choice y un casito, lo que le van a dar. ¿Sí? Todo esto de confeccionar de manera conjunta historias clínicas, familiares, incluyendo socioeconómicas, psicológicas, clínicas,
implementar la evaluación de antropomédica para niñas y niños del barrio con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de todo el tema de enfermedades, problemáticas que tengan que ver con la enfermedad. Entonces podríamos hablar de que estamos en presencia de prevención y no promoción. Si en la primera sí queda súper clara que es promoción. ¿Se entiende? Eso lo vimos la vez pasada, el tema de las diferencias, creo que había quedado claro. No sé si capaz le daba otras opciones porque no me deja elegir. Después, el término descentralización, ¿sí? En salud hace referencia a la transferencia de, ¿se acuerdan que habíamos visto de que se transfieren las responsabilidades, las competencias, las capacidades, ¿sí? Tanto de unidades superiores, por eso hay distintos niveles, a organismos de gobierno de menor dimensión territorial. El hecho de que ya nos diga que hay una división territorial, dimensión territorial, ¿se acuerdan que la descentralización, conjunto, en este caso sería lo de la regionalización, que hacían una división de los espacios geográficos territoriales? Entonces, más que nada, se dividían las responsabilidades, las capacidades, las competencias, y eso significaba la descentralización, que no todo se concentre en un sistema hospitalocéntrico. Lo vimos recién. ¿Sí? Exacto, exacto, con el tema de los silos. Después, esto, bueno, está más que fresco. Dice, conforme a la ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Acuérdense que la ley dice mujeres, pero se aplica tanto a personas con otra identidad de género con capacidad de gestar también. Tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional, sin más requisitos que su requerimiento. ¿Qué querés que... la anterior? Esto lo vimos recién con la parte de descentralización, ¿sí? Con la parte de regionalización, que era como una estrategia. Claro, a ver, la descentralización está relacionada con la regionalización que se hace. ¿Sí? Por ejemplo, que les decía que en Buenos Aires existen 12 regiones sanitarias y demás. A ver, descentralización estamos hablando de que no estaría concentrado en un sistema hospitalocéntrico, ¿sí? Sino que lo que se trata es de poner al sistema de salud al alcance de la persona, ¿sí? Que sea accesible. Entonces, se hace una se transfieren responsabilidades, competencias y capacidades tanto de organismos superiores, ¿sí? Es por eso que se dividen en niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que es lo que habíamos visto recién. Entonces, cada uno está equipado con diferentes tecnologías para poder abastecer a las personas, ¿sí? Entonces, la descentralización nos está hablando de, en este caso, a ver, por descarte, equipamiento de los niveles locales hacia el nivel central. No, a ver, ¿por qué no? Porque ya no tenemos un nivel central. Tenemos 3 niveles, ¿sí? Dentro de los hilos, y cada uno tiene responsabilidades y competencias distintas. Esto es lo que vimos recién con el tema de complejidad, ¿sí? Después, recursos humanos responsables de los programas municipales hacia los nacionales. No, a ver, el tema de eso es lo que habíamos visto, el tema de que las personas, a ver, tienen distintas capacidades, ¿sí? Pero no puntualmente por los programas nacionales de los municipales hacia los nacionales, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Que lo vimos también con el tema de las redes de los silos. Yo ahora se los voy a pasar igual, porque capaz la parte de silos es más complicada. Que yo les dije que acá la mínima unidad va a ser un municipio. Con esto ya terminamos, ¿sí?
Bueno, esta era la 19. Conforme a la Ley Nacional 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo, IVE, hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional sin más requisito que su requerimiento. Es decir, con la sola expresión de su voluntad fuera del plazo mencionado. Bueno, con sus solas expresiones de la voluntad. Esto lo vimos recién con el tema del resumencito que les hice de cada ley. Fuera del plazo mencionado, será legal la interrupción practicada con el consentimiento de la persona gestante y la correspondiente acreditación de causales realizada por el personal de salud. Las causales que contempla la normativa son violación, peligro, riesgo para la salud o para la vida. Las causales tienen idéntica jerarquía, ¿sí? La certificación de causales es el instrumento que le permite al equipo de salud acreditar la práctica. Los causales es el instrumento que le permite al equipo de salud acreditar la práctica como una interrupción legal del embarazo. Esto lo vimos recién. Con el tema de lo que dice la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Es que todas las personas hasta la semana 14 inclusive pueden acceder al IVE. Pero ¿qué pasa? Estas causales, si en caso de violación, riesgo para la salud o para la vida, esto se prolonga un poco más, ¿sí? Que lo vimos recién. Entonces esta sería verdadera, ¿sí? Acá sería verdadera porque es lo que vimos recién. En el resumencito se los puse. Después, la pregunta 20. ¿Alguno tiene alguna duda con esta? Es la de las No. leyes. Está textual, en la ley. Es así. Después, la última dice, en el marco de la regionalización en la provincia de Buenos Aires y la región sanitaria sexta, ¿qué son los UPA y cuál es su función? Les está preguntando la definición, prácticamente, de los UPA. Los UPA son unidades de pronta atención, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál es la correcta? Si es de pronta atención, ¿tendría clínica quirúrgica? No. La C. Claro, exacto. La respuesta correcta sería la C. Esos son los más cercanos, ¿sí? Las unidades de pronta atención. ¿Qué tienen las unidades de pronta atención? Generalmente médicos generalistas, ¿sí? Médico clínico, pediatría, enfermería, técnico radiólogo, químico, personal administrativo, ¿sí? Pero acá vieron, la B, su área de influencia trasciende a la del municipio. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la región sanitaria sexta, como, bueno, que incluye Lomas, Berazategui, Quilmes, la región sanitaria mínima es el municipio? La mínima unidad, me refiero. La mínima unidad de una región sanitaria es el municipio, ¿sí? Entonces no trascendería su área de influencia no trasciende a la del municipio, ¿sí? Porque no estaría disponible en varios distritos, como dice la B. Y la A no es, porque claramente clínica quirúrgica de pronta atención, creo que alguno que va a la salita sabe que no tienen atención clínica quirúrgica como para operarte rápidamente ahí, ¿sí? Entonces sería, bueno, los que atienden los casos de emergencia, es donde va la persona más rápidamente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguno pudo ver más o menos cuáles contestó bien? Sí. ¿Tienen alguna duda? Miren que es la última clase antes del parcial del final. No sé si tienen alguna duda, si no, dejamos acá. Después, si no, vemos si hacemos algo más de repaso, pero creo que está todo.
¿Alguno no entendió algo? Estamos bien. Bien, bueno. Bueno, nada. Éxitos. Ese modelo de examen lo pasé al grupo de WhatsApp. Ahora lo paso de nuevo por las dudas. ¿Sí? Calculo que, bueno, igual la clase queda grabada, así que pueden ver todo lo que hablamos con respecto a las respuestas. Ahora les voy a pasar los PowerPoint de esta segunda parte. Y bueno, y les reenvío también este modelo de examen para los que no lo tienen. ¿Sí? Traten de hacerlo. ¿Sí? Hacerlo a conciencia. Bueno, nada, cualquier duda que tengan me escriben. Creo que esta es la última clase antes del parcial, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bueno, éxitos a todos. Ojalá que les vaya muy bien. Pero, Muchas gracias. No, de nada. chao, Ana. Chao. Nos vemos.